Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Enredados de la Red de Especies. Los saludamos con mucho gusto, Andrea Arango y Eduardo Rojas. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante y que ha tenido un impacto muy fuerte en los últimos años y es el tema de los ultraprocesados. No sin antes recordarles que pueden seguirnos en redes sociales donde nos encuentran como Red Especies y en nuestra página web redespecies.mx en donde pueden consultar diferentes convocatorias y contenidos de este tipo. A quienes nos escuchan o escuchan este segmento del programa de Nodos Sistemas Agroalimentarios nos encuentran en las principales plataformas de podcast como Sistemas Agroalimentarios y en el canal de YouTube como Nodos Sistemas Agroalimentarios. En esta ocasión me permito presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Alejandra Contreras, quien nos acompaña muy gentilmente para hablarnos y explicarnos un poco más de detalle de este tema y dejarnos más claros estos puntos en torno a los ultraprocesados. Muchas gracias, doctora Alejandra, por acompañarnos y pues nos gustaría que comenzara presentándose en dónde se encuentra actualmente y qué la llevó a estudiar este tema de los ultraprocesados. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, yo soy nutrióloga de formación y tengo una maestría y un doctorado en la Escuela de Salud Pública de México, del Instituto Nacional de Salud Pública, donde actualmente laboro como investigadora cátedra por CECITI o CONACYT anteriormente. Y me especializo en el tema de diseño, monitoreo y impacto de las políticas alimentarias como el etiquetado frontal de advertencias, regulación de aditivos y más recientemente sobre los lineamientos escolares. Y pues es un placer para mí pues estar con ustedes y platicar un poquito de este tema que últimamente me ha apasionado mucho y sobre todo por el reciente lanzamiento de la serie Lancet sobre ultraprocesados que se llevó a cabo el pasado 19 de noviembre en la ciudad de Londres y donde pues tuvimos la oportunidad de los colaboradores y compartir un poco de las experiencias sobre estos tres artículos que hablan justamente de los ultraprocesados. Sí, muy bien, Ale. Justo hubo como mucha propaganda también y como mucha difusión de estos tres artículos tan importantes, justo que nos revelan la importancia que hay de actuar en políticas públicas justo para reducir el consumo de estos ultraprocesados que tanto daño generan a la salud y pues también que generan un impacto ambiental, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando ustedes realizan estas investigaciones, específicamente, ¿cómo defines ultraprocesados a la población? ¿O qué es un producto ultraprocesado? ¿Qué lo hace diferente de un procesado o de un mínimamente procesado? ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? El término como tal de ultraprocesado viene de la clasificación NOVA, que fue creada por el doctor Carlos Monteiro hace algunos años ya. 2016 fue cuando empezamos a ver los artículos ya con este término de NOVA y que el doctor Carlos Monteiro describe como 4 niveles de procesamiento que tiene un alimento y que está no solamente definido por el tipo de procesamiento que puede llevar un alimento, que puede ser si está cocido, si está elaborado de manera industrial, si no tiene ningún tipo de procesamiento y es natural tal cual como viene en la naturaleza, o si tiene algunos otros procesos ya más tecnológicos industriales, sino que además de estos procesos está ligado al tipo de ingredientes que se utilizan en estos alimentos. Entonces, el nivel número 1 son los no procesados o mínimamente procesados, que pueden ser las pastas, la fruta, la verdura. Entonces, todos los alimentos que vienen así tal cual de la naturaleza y que los podemos encontrar en un mercadito local, esos son el nivel 1. Luego el nivel 2 son todos los ingredientes con los que elaboramos nuestras preparaciones. Entonces, si juntamos el 1 y el 2, pues tenemos una preparación culinaria, gracias a la materia prima y a los ingredientes culinarios. Luego tenemos el nivel número 3, que aquí es cuando los productos tienen algún grado de procesamiento en el cual se les añadió azúcar, grasa o sal. Entonces, esto está muy ligado, por ejemplo, a los sellos de advertencia, que los sellos de advertencia pues te dicen tiene demasiada azúcar, demasiada grasa o demasiada sal. Y hasta ahí nos quedamos con la parte de los sellos, ¿no? Que están en productos industrializados. En cambio, ya el nivel 4 son los productos ultraprocesados y estos ultraprocesados son estos que están realizados en una industria o en una fábrica de manera masiva, en grandes cantidades, y además tienen ingredientes que no forman parte
de los ingredientes culinarios que te encontramos en nuestra cocina. O sea, en nuestra cocina no tenemos el frasquito de glutamato, el frasquito de ácido fosfórico, las capsulitas de diferentes colores, nivel número 1, 2, 3, 4. No tenemos conservadores, no tenemos espesantes, aglutinantes, texturizantes, aromatizantes. No tenemos nada de eso. Tenemos ingredientes culinarios y acaso las especias y la materia prima, pero no tenemos como tal estos aditivos alimentarios, los cuales pues además de adentro de más de los 3,000, 6,000 aditivos que podemos encontrar, por ejemplo, en el Acuerdo Aditivo de México tenemos más o menos 3,000. Pero además de estos aditivos, o sea, existe un grupo muy particular que define a los ultraprocesados como aquellos aditivos que se le denominan cosméticos, que son estos aditivos que no tienen una función que le va a dar al producto mayor nivel nutrimental, pero que sí pueden tener efectos adversos a la salud, como cuál, como un colorante. El colorante no lo va a hacer más nutritivo, tiene más bien un fin mercadotécnico, ¿no? O sea, de que le llame la atención más al consumidor. Pero en términos de nutrición o función de conservación, no. Entonces, en este sentido, pues sí, es importante que consideremos que los aditivos cosméticos más recientemente han ganado mucho ojo de la ciencia para analizar el grupo de los ultraprocesados. Sí, es muy importante que nos dé a conocer como esta clasificación y estas categorías. Las personas generalmente escuchamos ultraprocesados, pero nunca sabemos exactamente a qué se refiere. Lo asociamos siempre a que es algo que venden en el supermercado y que está empacado, o que principalmente son las gaseosas o la comida chatarra que conocemos, pero quizá no nos ha quedado tan claro que en el día a día consumimos constantemente ultraprocesados. Y esta sería como mi pregunta: ¿qué tipo de alimentos son los que se consumen cotidianamente y que están dentro de estos ultraprocesados, pero que no los catalogamos tal cual y pues seguimos consumiéndolos? Sí, eso es muy buena pregunta porque, por ejemplo, si vas al supermercado, todo lo que está empaquetado puede ser un ultraprocesado. Y entonces, cuando revisas los sellos de advertencia, no todos los productos con sellos son ultraprocesados y no todos los productos sin sellos no son ultraprocesados. O sea, sí hay una mezcla entre las dos, pero especialmente cuando vemos a los sellos, o sea, que vemos ahí 3 sellos, entre más sellos vemos, generalmente es más ultraprocesado. Entonces ahí tienen una concordancia, al menos con el perfil mexicano, como de un 98%. Es casi seguro que ese producto es ultraprocesado. Eso es como lo que vemos en el día a día utilizando los sellos, aunque, como decía, no hay un sello como tal que diga, este es un producto ultraprocesado. Podría haberlo, pero no lo tenemos actualmente. Hay países como Colombia que sí tienen este sello que dice ultraprocesado. Y en el caso de México, pues cuando vamos a un supermercado, podemos pensar, no, pues estas papitas que tienen 43 ingredientes, seguro es un ultraprocesado, ¿no? Entonces, porque tiene, además de la papa, el aceite, la sal, tiene colorantes, tiene conservadores, tiene texturizantes, tiene estos potenciadores del sabor. Entonces, eso es un producto súper ultraprocesado y son productos altamente consumidos, estas papitas que tienen muchísimos ingredientes y que hasta se ven como radioactivas, ¿no? Y luego tenemos estos productos que pueden ser como un yogurt, y puedes ver un yogur que tiene cultivos vivos, caseína y algún conservante, ¿no? Son 3 ingredientes, pero luego puedes encontrar otros que tienen saborizantes, lactasa, carragenina, colorante, y entonces es un yogurt, puede ser que tenga o que no tenga sellos, pero la cantidad de ingredientes que añadieron a ese producto lo hace ultraprocesado. Entonces, dentro de todos los grupos de alimentos sí sería importante que revisáramos la lista de ingredientes porque esa nos va a indicar a mayor cantidad de aditivos o de ingredientes va a ser más ultraprocesado. ¿Cuáles son los que más consumen? Por ejemplo, en México el grupo más consumidor de ultraprocesados son los escolares, de todos, ¿no? Entonces lo que vemos es que los niños están consumiendo que una lechita saborizada puede que no tenga sellos y hasta tiene personajes, pero es ultraprocesada. Y luego tienes las galletitas, tienes incluso un pan de caja, tienes un jamón, un queso amarillo, si le pusieron o no esta catsup, que también puede tener varios ingredientes, incluido el azúcar, ¿no? Y después pueden comer un dulce, unas papitas, un refresco, y entonces ya juntaste casi 40% de las calorías
derivadas de estos tipos de productos ultraprocesados. Y el problema del consumo de este tipo de productos es que sí están funcionando como una parte de la dieta. O sea, sí desayunó ultraprocesado, sí tuvo de refrigerio un ultraprocesado, y tal vez en la tarde consumió otro refrigerio con ultraprocesado. Tal vez la comida no, pero tal vez tuvo 3 tiempos de su día con ultraprocesados que reemplazaron pues un huevito con frijoles, tortilla y un vaso con leche, o un licuado que se hizo en casa. Ya reemplazó una fruta con un poco de verdura y tal vez unas semillas, ya los reemplazó. Entonces, esos nutrientes que iba a consumir de los alimentos de los grupos 1 y 2, que son mínimamente procesados y preparaciones, pues ya no los consumió porque comió estos empaquetados que no le dieron las vitaminas, ni los minerales, ni la fibra, ni la proteína, porque generalmente estos productos son altos en azúcar, son altos en grasa, son altos en sal y no tienen esta cantidad de nutrientes que ya habíamos conversado, ¿no? Ya nos comentaba ahí en la lista y a lo mejor nosotros ahí cachamos, pero la pregunta del millón, ¿no? ¿Los embutidos, los yogures y las imitaciones son ultraprocesados? ¿Y por qué? Porque creo que dentro de este background de alimentación que incluso les dan a los niños, van siempre algún embutido, alguna imitación, por ejemplo, de algún producto lácteo, o hay quienes incluso el yogurt, que consideraría que sería una mejor opción comparado con otros alimentos, pues también lo consideran como que es algo, pues que sí es ultraprocesado. O sea, no está como esta doble interpretación, ¿no? De que las personas interpretan lo que quieren consumir y prefieren evitar, pues, las mejores opciones, ¿no? Porque, pues, hay de ultraprocesados a ultraprocesados, ¿no? Imagino. Ya usted nos podrá aclarar todo esto, pero me gustaría que nos platicaras sobre estos productos. Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, puedes tener los embutidos, que son la salchicha, el jamón, todos estos carnes rojas que ya tienen un nivel alto de procesamiento, tienen además harinas, tienen colorantes, porque obviamente así no sale el alimento naturalmente. Tiene texturizantes para darle esa consistencia que parece que es carne, y no necesariamente son altos en proteína. Muchas veces solamente es más bien que le añaden un poco de la proteína, pero no es como tal una carne magra. Tiene estos aditivos que sí pueden ser nitritos, nitratos, y que además están considerados como cancerígenos, este grupo de alimentos en particular. Y lo lamentable es que todavía los conceptualizamos como un alimento saludable y se los mandamos de refrigerio a los niños, ¿no? O sea, está el pan de caja ultraprocesado con sus 2 rebanadas de jamón, que es bajo en sodio, pero sigue siendo ese ultraprocesado. Entonces, las guías alimentarias en México recomiendan que reemplacemos estos embutidos por alimentos naturales tradicionales, que te puede dar una proteína, que además es más sostenible con el ambiente, ¿no? Porque los embutidos claramente no lo son por el nivel de agua que requieren, la huella hídrica, el nivel que necesitan de gasto para trasladarse, porque aparte los ultraprocesados hacen eso, ¿no? O sea, esto a mí siempre me gusta mucho decir esto, que qué ironía que se gastó muchísimo dinero, agua, tierra, animales, crecimiento de animales, la comida de los animales, todo, para generar un producto que va a gastar otra vez muchísimo recurso para trasladarse a un lugar, y que además le pusieran muchísimos aditivos para que no se desperdiciara, no se echara a perder ese alimento, que va a viajar, va a llegar a esa mesa, ese consumidor va a pagar un precio por ese alimento, y ese alimento, por estarlo consumiendo diariamente, como hablábamos de este sándwich, aparentemente saludable, le puede generar cáncer, o sea, y va a dañar la salud de la persona. O sea, eso me parece tan ilógico que sea toda esta cadena de esfuerzo para algo que le va a hacer daño a la persona. Y entonces, si nos dice, bueno, reemplaza las guías alimentarias, reemplaza estos embutidos por carnes que no sean procesadas. Puede ser, si lo quieres poner del reino animal, pues hay el pescado, hay el pollo, incluso hay huevo, ¿no? Y además lo puedes reemplazar por algo no ultraprocesado que puede ser todavía más sostenible, como unos frijoles, por ejemplo, ¿no? Los frijoles, las leguminosas, que en México tenemos diferentes variedades, son muy buenas opciones de alternativas a estos embutidos.
Luego, hablando de los cereales, pues tienes un cereal como una avena que no es procesada, es mínimamente procesada del nivel 1, que la puedes combinar con un segundo ingrediente o un tercer ingrediente como frutas y leche, canela, y tienes ahí una preparación culinaria muy saludable versus un cereal de caja de avena, que además es mucho más caro porque tiene un empaque, tiene toda una producción del marketing, hizo toda la función de agregarle colorantes, texturizantes. Y además, muchas veces estos cereales, el 40% de su peso o 30% de su peso es solamente azúcar, solamente azúcar. Entonces es una materia prima bastante barata con un poco de avena o el cereal que tú quieras, unos 10 aditivos, bastante caro, y le ponen ahí la leyenda de vitaminas y minerales. Y entonces ya pensamos que con eso el producto es saludable y no nos fijamos que más bien es un ultraprocesado que reemplazó una preparación que me iba a tardar en serio 3 minutos en hacer y que ya no la hice. O sea, el cereal me lo iba a hacer en un minuto, menos, pero si le agregamos unos 2 o 3 minutos más a esa preparación, podemos tener una alternativa súper saludable. Y entonces, este tipo de sustituciones es lo que siempre también decimos de este lado de la nutrición. Para cada ultraprocesado está su versión no ultraprocesada. O sea, incluso la leche materna, ¿no? La leche materna tiene su versión ultraprocesada, que es la fórmula láctea. Y creo que es el único ultraprocesado que existe que podría ser vital para un ser humano en caso de que la lactancia materna no exista por cualquier otra razón, ajena a la mamá o directamente ligada a la mamá, pero de ahí en fuera todos los ultraprocesados tienen su reemplazo no procesado y saludable. Sí, justo. Además, esa analogía que hacen de que esos alimentos, esos productos ultraprocesados, porque siempre lo digo, no son alimentos, son productos, son formulaciones industriales, justo tengan efectos dañinos para la salud, ¿no? En términos de enfermedades crónicas, incluso a corto, a largo plazo, estamos viendo en niños con sobrepeso, obesidad, que finalmente van a ser adultos con enfermedades cardiovasculares, con riesgo de presentar diabetes, ¿no? Entonces vemos tanto esos efectos adversos a la salud como el impacto ambiental que mencionas y pues justamente está generando daño en toda la salud planetaria en general, ¿no? La salud humana y la salud del planeta. Además, lo bonito es que justo esos alimentos que son saludables, frutas, verduras, las leguminosas, los cereales integrales, también generan efectos positivos a la salud y también pues tienen menor impacto ambiental. Entonces también es una invitación a incrementar el consumo de estos alimentos que son mínimamente procesados y pues que son saludables, ¿no? Algo interesante también que nos gustaría saber es cuál dirías que es uno de los malentendidos más frecuentes sobre los ultraprocesados que te encuentras, por ejemplo, en los medios, en las redes sociales o que te comentan principalmente porque pues siempre está como esa concepción errónea de que es ultraprocesado, pero como mencionabas, tiene vitaminas, minerales, o me mencionaban otras personas, finalmente me da energía y el cuerpo necesita azúcar. Entonces, ¿qué te has encontrado tú dentro de tu experiencia con este bombardeo en las redes sociales y esta participación también de la industria alimentaria en el ámbito? La primera es que son productos que son más baratos, que son más accesibles de consumir. Entonces, que la gente no tiene otra cosa que tener y es lo único que había. Y eso ocurre de verdad bien difícilmente, porque en México tenemos muchísima disponibilidad de frutas y verduras, tenemos buena disponibilidad de tortillas, sí tenemos accesible alimentos como los frijoles, como los nopales, el plátano, la avena, el amaranto. O sea, sí tenemos disponibilidad de alimentos, nada más que es verdad que los ultraprocesados están en cada esquina, ¿no? O sea, cada 14 horas en México se abre una tienda de este tipo de productos. Y entonces literalmente están en cada esquina. Entonces son más accesibles, pero no significa que no tenemos acceso a los alimentos. Y tampoco es verdad que son baratos, porque como les decía, tienen toda una producción detrás que pues les encarece. Si nosotros hacemos comparativos de la dieta, que ni siquiera que yo lo diga, o sea, en serio hay estudios de, por ejemplo, del Centro de Investigación de Nutrición y Salud, donde se observa que la dieta saludable, o sea, por ejemplo, creo que Andrea, tú tienes uno, Caro Batis tiene otro, Michelle Luna ha trabajado también en este tema, donde se publican estudios donde dice, bueno, una dieta saludable en realidad es más sostenible con el medio ambiente, no nos ayuda a contribuir con estos rebasamientos de los límites planetarios y además te permite tener una mejor calidad de vida
porque te previene la mortalidad por enfermedades crónicas. Entonces, esa es una cosa como muy positiva, pero que ya se nos metió en la mente decir, no, es que es lo único que hay, ¿no? Es lo único que hay y era lo más práctico y era lo que tenía a la mano. Y sí, o sea, puede ser que sea lo más práctico que tienes a la mano, pero no era lo único y sí podías haber hecho alguna otra cosa. La culpa no es como tal del individuo, sino es del entorno en el que estamos, en el que en serio a 2 pasos tenemos este tipo de productos. Y luego la otra, que también es muy común que nos digan, es que son productos que al final sí van a estar, sí son indispensables en la dieta y que además sí aportan nutrientes o permiten tener una dieta saludable, aunque exista, ¿no? Que 10-20% de la dieta puede ser ultraprocesada y no pasa nada. Eso es un súper mito también, porque la evidencia científica, al menos con riesgo de mortalidad y enfermedades crónicas, empieza desde la porción 1. Entonces, las guías alimentarias, por eso no dice, consume menos de 10% de tu dieta de ultraprocesados, no, te dice evítalos. O sea, la recomendación es 0. ¿Por qué? Porque a partir de, por ejemplo, 240 mililitros de refresco al día, ya hay cáncer de mama. Es un ultraprocesado por ley. O sea, no hay ninguna versión de refresco de cola no ultraprocesado. No existe. O sea, si quieres tomar algo que tenga cafeína y que sea líquido, pues un café, ¿no? Y lo tomas sin azúcar. Entonces, esa es una buena opción de una bebida de ese estilo, ¿no? Pero no un refresco. Entonces, desde la porción número 1 ya hay un incremento en el riesgo de enfermedades. Y porque he escuchado mucho en redes sociales a los nutriólogos que llevan su carrito y ponen, mira, 20% son ultraprocesados. Y digo, ok, tal vez en el carrito, pero en el día a día, el que tú tengas esos productos ahí, no sabemos si va a ser el 20%. Y que lo tengas disponible en tu casa significa que lo vas a consumir. Y entonces, pues un nutriólogo pues puede tener un poquito más de control sobre este tipo de productos, pero la gente que no se dedica a la nutrición, el que los esté comprando, generalmente va a ocasionar que el día a día en su casa los esté consumiendo, más si tiene niños en el hogar. Entonces, yo creo que son estas 2 cosas importantes. El que no tenemos opciones y es más caro, y eso es mentira. Sí tenemos opciones, muchas opciones, y más baratas. Y la otra es que no existe una recomendación de consumo de ellos, ¿no? Sobre la cantidad, sino la recomendación es evítalos, no los consumas. Evidentemente, en algún lugar, en algún momento los vamos a consumir porque ahí están siempre, pero tienes que tener como esta conciencia, porque ya ni siquiera es culpa. A veces donde dicen, es que ahora me los como con culpa. Pues no es culpa, es conciencia, justamente ya sabes tú, porque antes no lo sabías. Antes tú podías pensar que era un producto que era saludable, pero en realidad no lo es, y ya te lo dicen los sellos, ¿no? Que es un buen inicio para identificar ultraprocesados. Es algo que nos preocupa bastante. Bueno, a mí ya me empezó a preocupar. Mi área como tal no es la nutrición, pero siempre me ha gustado mucho esta área y he estado aprendiendo mucho en estos episodios. Y es que el bombardeo es inmenso en cuanto a la mercadotecnia de las empresas, pero también de estos, no sé si llamarles profesionales de la salud o personas que solamente tomaron, no sé, un curso en línea el fin de semana y empiezan a dar recomendaciones de alimentación, de estilo de vida y de cosas así, ¿no? Esto como para poner en contexto que he visto mucho contenido en donde ciertas personas pues como que quieren quitar la importancia o como dicen ellos, satanizar alimentos, como el aceite vegetal, por ejemplo, ¿no? O sea, que es malo, que no es una buena opción, que hay mejores opciones como, por ejemplo, naturales, que ellos mencionan como la manteca de cerdo, cosas de ese tipo, ¿no? Mi pregunta va enfocada a eso. ¿Qué alimentos usted considera que se les ha dado mala reputación, pero que en sí son mucho mejores opciones que los ultraprocesados, por ejemplo? Qué buena pregunta y oportunidad de responder esto, porque el huevo, por ejemplo, siempre ha sido que te va a subir el colesterol y si te comes más de un huevo al día, mejor quítale la yema y entonces te comes solo la clara y ahí desperdiciamos algo muy valioso en vitamina como la yema. Entonces, hay estudios ya recientes donde 2 huevos al día no se relaciona con incrementos en colesterol, sino que el colesterol viene más bien de otras fuentes animales y especialmente las grasas trans, que son añadidas a los productos. Si hay grasas trans en el producto natural, no se relaciona tanto ni con diabetes ni mortalidad, pero si es una grasa trans añadida, que es un aditivo alimentario para mejorar la conservación de los alimentos, entonces en ese caso sí lo que vamos a observar
es que tenemos un incremento en la mortalidad y enfermedades crónicas. Entonces, aunque sea el mismo nutriente aparentemente, los efectos metabólicos son completamente distintos. Entonces, es lo mismo con un azúcar. El azúcar que viene de la fructosa del alimento naturalmente, porque es intrínseco de esa fruta, tú lo estás consumiendo en ese momento, lo estás rompiendo, lo estás digiriendo. Tiene una ruta completamente distinta que la fructosa que se le añadió a un producto y que va a funcionar como un azúcar libre y de rápida absorción, ¿no? Entonces, son rutas metabólicas distintas. Entonces, el huevo, por ejemplo, no es que haya sido el huevo, eran otros productos, tal vez eran más los ultraprocesados o los ingredientes que tenían efectos cardiometabólicos como las grasas trans. Y en el otro caso, por ejemplo, los frijoles, no como frijoles, no como brócoli, no como pepino porque me superinflamo. Y es verdad que a veces hay personas a las que les inflama. Lo que no sabemos es que cuando tú consumes ultraprocesados y tienes una irritación de mucosas, tienes colitis, tienes alguna alergia, no es por el alimento que estabas consumiendo naturalmente, porque lo vienes consumiendo toda la vida y a partir de ahorita ya te empezaste a tener alergias, no que son estos aditivos. Y esto que decías tú de, hay muchos influencers que se tomaron un cursito y ya con el cursito están diciendo, no, te voy a contar por qué no le tienes que hacer caso a la OMS sobre la recomendación que hicieron de los edulcorantes, que los edulcorantes son marcadores de ultraprocesamiento. No les tienes que hacer caso porque utilizaron básicamente estudios observacionales y no incluyeron los estudios que son de la más alta calidad científica, como son los ensayos clínicos aleatorizados. Y digo, a ver, si queremos tener un estudio científico por aditivo, en el cual cada aditivo sepamos con certeza que ocasionó alergia, hiperactividad en los niños y cáncer de vejiga. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer exactamente un ensayo clínico aleatorizado. ¿Y qué implica esto? Pues que vas a poner generalmente niños o jóvenes expuestos a este colorante, ¿cuál vamos a decir? El rojo 3, que ya está prohibido en Estados Unidos y recientemente prohibido en México. Entonces vas a poner un ensayo clínico aleatorizado con la mitad de tus niños expuestos al rojo 3 a ningún otro colorante, como si además de los alimentos solamente vinieran separados los aditivos. Claro que no vienen separados, pero entonces le quitas todos los ultraprocesados, solamente le das rojo 3 y al otro grupo que coman cualquier cosa excepto rojo 3. Entonces es tu grupo control y tu grupo de intervención. Los vas a seguir 10 años a ver a quién le dio cáncer. O sea, ¿qué comité de ética se va a permitir eso? ¿Qué modelo actual te va a permitir aislar a un niño de todos los aditivos que vienen en mezcla, que ya decíamos, pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 40 aditivos en un solo producto? ¿Y qué mamá te va a permitir que hagas esto con un niño? O sea, son estudios científicos que dado que hay un riesgo observado del consumo de estos aditivos en los animales y muchos en adultos, y por estudios observacionales, es sumamente malo para la salud y para la ética y para la moral y para la ciencia estar haciendo este tipo de estudios que no tienen pues ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, de antemano sabemos que este tipo de estudios, ensayos clínicos aleatorizados de un aditivo a largo plazo para ver efectos metabólicos no van a existir o no van a ser muy comunes y nos vamos a tener que ir con simulaciones o con observacionales de gente que se expuso y se observó alguna relación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos, como lo que existe en los alimentos, pues mezclas de estos efectos, cócteles de estos efectos adversos, y estos son los que se observan en los ultraprocesados como factores de riesgo de enfermedades o de mortalidad o de hipertensión o de hiperactividad y múltiples efectos a la salud. Entonces, con eso nos tenemos que quedar con el principio precautorio de decir, bueno, si sabemos que ya este tipo de productos nos están haciendo daño, entonces lo tenemos que evitar. Y pues no hacerle caso a este tipo de influencer chatarra, le llaman en el poder del consumidor, que muchas veces tienen detrás de ellos una industria que les está pagando por decir que no hay que satanizar alimentos. Pero eso de no satanizar alimentos, pues no son personas, no es un estigma a una persona, es a un producto que forma parte de un grupo de alimentos o productos que generan daños a la salud. Entonces hay que tener mucho ojo con eso y regresar a nuestra vida tradicional, porque seguramente no era que te hiciera daño los frijoles, es que te comiste un pan refinado con 25 ingredientes y alguno de ellos te está generando algún tipo de reacción. Sí, ¿por qué están aprobados estos aditivos y son tan dañinos para la salud? Porque las guías que los rigen en los reglamentos es sobre la toxicología, o sea, son seguros en el tema de que no te vas a intoxicar y no te vas a morir en ese momento por haberlo consumido, porque los ponen en pequeñas dosis.
pero no tiene nada que ver con los efectos metabólicos y a la salud en el largo y mediano plazo, ¿no? Eso no tiene ningún criterio. Y es por eso que muchos de los colorantes, por ejemplo, los artificiales que decíamos, son estos aditivos cosméticos que son más bien de mercadotecnia, no le aportan nada al producto, están prohibidos en Europa. Y pues lo que buscamos, al menos en regiones como Latinoamérica, es irnos moviendo a ese tipo de políticas donde se reformula el producto, le vas quitando especialmente estos aditivos que no son necesarios y que pueden ser de efectos adversos a la salud, y permitir que se haga esta migración, promover esta migración de este tipo de productos a los naturales. Sí, totalmente de acuerdo con todo lo que mencionas. Y también hay que considerar, pues, qué clase de estudio también estamos leyendo, por ejemplo, los que somos investigadores, los académicos, ¿no? Porque, como bien dices, hay muchos que tienen interferencia de la industria o tienen algún conflicto de interés, entonces van a decir que de pronto el riesgo a la salud no es tan grande como pensamos, o de pronto justo terminan dándole responsabilidad a alimentos que son mínimamente procesados, como el ejemplo del huevo que dices, y que realmente no es así, ¿no? Entonces, finalmente, para México hemos estado también realizando evidencia que nos da cuenta de que los alimentos saludables y sostenibles o las dietas saludables y sostenibles pues son menos costosas y pues tienen menor impacto ambiental en general. Y además en estudios de simulación también se ha visto que tienen una probabilidad o podrían reducir la mortalidad prematura en cerca de un 30% en México si la población adaptara algún escenario de dietas saludables o sostenibles, ¿no? En caso de las guías alimentarias, por ejemplo. Entonces, yo quisiera retomar un poquito este trabajo que hicieron en la serie de Lance recientemente publicada, y en la cual fuiste coautora en alguno de los estudios, porque el grupo consideró necesario dedicar una serie completa y además cuál sería ese mensaje principal que se podría llevar por la población o los investigadores o los que podamos tener acceso a estos estudios y cómo ustedes la traducen también la evidencia a la población. ¿Qué mensaje sería el principal sobre estos ultraprocesados? Sí, fíjate que en el caso de la serie Lancet, abarca 3 grandes ámbitos del ultraprocesamiento, pero no significa que sean los únicos. O sea, si hubiéramos tenido como más tiempo, ya sabes, más colaboradores, hubieran podido hacer 8 diferentes artículos. Por el momento salieron 3, bastante amplios, cada uno con diferente enfoque. El primero habla sobre qué son los ultraprocesados, cuáles son. O sea, se hizo la extracción de más de 100 artículos que analizan efectos a la salud de los ultraprocesados y se hace una revisión crítica de cómo está ocurriendo el consumo de estos ultraprocesados en tendencias mundiales, cómo el consumo de la dieta se está modificando y qué efectos a la salud están relacionados del consumo de estos ultraprocesados. Entonces es la parte de la ciencia. El segundo artículo habla más sobre cómo los ultraprocesados pueden servir para implementar o diseñar políticas en los países y en la región que permitan reducir su consumo, ¿no? Porque el consumo va en incremento. Hay países como Estados Unidos, Reino Unido, que el 50% de las calorías son ultraprocesadas, ¿no? En México andábamos en el 25, 26, 30, ahorita con los últimos artículos, 28% de las calorías son de los ultraprocesados. Entonces, es verdad que lo que se busca es que ahora sí hayan políticas que vayan dirigidos especialmente a los ultraprocesados. Las que están actualmente es más sobre azúcar, grasa, sal, pero pueden haber nuevas que se dirigen especialmente en las escuelas no se van a vender ultraprocesados, van a haber impuestos a los ultraprocesados, o hay una restricción de la publicidad de los ultraprocesados. Y entonces el paper 2 pues describe todas estas políticas alimentarias que podrían funcionar y los efectos que se han observado de las que se han implementado. Y el artículo número 3 es como un artículo bastante profundo que se mete en toda la parte de los determinantes comerciales de la salud que están ligados al poder corporativo y cómo todas estas empresas pues son bastante poderosas en el mundo por la cantidad de ganancias que generan y la importancia que tienen en la alimentación de la población, porque prácticamente 11 compañías en el mundo nos alimentan a todo el mundo. Y estas 11 corporaciones pues, lo que nos dan es lo que a ellos les conviene que nosotros comamos. No nos van a dar un alimento de la mejor calidad, no nos van a dar un alimento que nos va a nutrir, nos van a dar alimentos que están pintados de mercadotecnia, pero que en realidad las bases de su materia prima
pues son de bajo precio, ¿no? De bajo precio y están pintadas, maquilladas, como decíamos con los aditivos alimentarios, y van a influir con todo su poder en que estas políticas de las que hablábamos en el paper 2 no ocurren. Entonces, pueden encontrar en este paper diferentes escenarios de países que han recibido diferentes tipos de mecanismos de interferencia de la industria para evitar o bloquear o retrasar o dividir a los profesionales, y cómo desde la ciencia y las ONGs, las organizaciones civiles, se han unido de tal manera que en algunos países como México hay casos de éxito en lo que tú tienes la ciencia, tienes al político que está interesado en el tema y tienes a esta sociedad civil que hace como este puente y permite que todos en conjunto se muevan hacia una acción que mejore el sistema alimentario en ese país y por lo tanto la disponibilidad y tipo de alimentos que consume la población. Y en su conjunto, pues bueno, es un llamado a la acción global de que este tipo de acciones, que ya sabemos, a partir de la serie Lancet ya no hay como este debate de sirven o no sirven, son dañinos o no son dañinos, ya lo sabemos, ya sabemos cuáles son los efectos a la salud, ya sabemos cómo podrían regularse, ya sabemos qué interferencias van a encontrarse, ahora lo que sigue es ponerlos en práctica, que es lo más difícil, pero bueno, ya hay un camino, ¿no? Sí, creo que ya estuvimos hablando bastante de todo este tema. Espero que nuestra audiencia, nuestros seguidores nos hayan seguido un poco. Si no, los incitamos a que consulten los demás videos y nuevamente repetir lo que no les haya quedado del todo claro, porque es un tema bastante complejo. Y si bien el interés es muy genuino en los últimos años sobre los ultraprocesados y el cuidado y un mejor estilo de vida que estamos siguiendo como esta tendencia, pues la verdad es que muchas personas siguen sin cambiar esa idea, ¿no? Siguen creyendo como en que todo es blanco o negro, todo está a los extremos y caen como en esta parte de, ok, estás evitando los ultraprocesados, pero hay alimentos que muchas personas les ofrecen que son, como ellos mencionan, alimentos mágicos, porque son naturales y que solo tienen que consumir y que solo consumiendo ese tipo de alimentos, pues van a tener una mejor respuesta que si consumen ultraprocesados, ¿no? Y usted ya nos mencionaba, si bien lo que se sugiere en las guías es evitarlos lo más posible, pues sí es verdad que influyen muchas cuestiones como la frecuencia, ¿no? Y la cantidad con la que los consumimos. Hablando desde la parte toxicológica, si bien todos estos aditivos, todas estas sustancias que se le agregan a los alimentos, pues tienen un estudio toxicológico detrás, no es solamente que lo hayan puesto así, ya hace muchos años que eso no funciona así, siempre tienen que tener un estándar toxicológico, pero está catalogado de acuerdo a la cantidad que es buena para cumplir su función, pero que no tenga efectos negativos en la salud. Lo que pasa es que las personas creo que comemos demasiado o con mucha frecuencia y no lo vemos como tan expresado a la hora de alimentarnos. Y aquí una pregunta que siempre me han hecho cuando escuchan nuestros programas y es, en el caso de los ultraprocesados, ¿tienen o no lugar en una alimentación balanceada? O sea, sí, ¿por qué sí o por qué no? Desde su punto de vista, doctora Alejandra. Como tú lo dijiste hace rato, hay de ultraprocesados a ultraprocesados, ¿no? Está el yogur que tiene sus dos ingredientes básicos, referente a los cultivos lácteos, y tienes un conservante. Entonces dices, bueno, este producto puede tener un cierto nivel de procesamiento, tal vez tiene un poco de fruta o bastante fruta, pero tiene principalmente casi todo su producto es pocos ingredientes, ingredientes que podríamos haber hecho nosotros en casa y un conservador. Bueno, eso podría formar parte de, pero lo que no es este mismo yogur que tiene, además de del conservador, tiene carragenina, colorante, saborizante, azúcar, tiene emulsificantes. Entonces ya de tener 4 ingredientes, ahora va a tener 20, ¿no? Una papa, que es la papa con sal, aceite y la papa. Son 3 ingredientes, ¿no? Y entonces tienes las otras papas, que son, en serio, las que te decía de 43 ingredientes. Entonces, depende del tipo de ultraprocesado, pero en términos generales, el 99.9% de los ultraprocesados son como el segundo caso que te comenté, que son productos que tienen demasiados ingredientes, tienen ingredientes que no necesitamos que se consuman. Y eso hace
que dentro de los ultraprocesados no tengas tantas opciones. La recomendación en general, ya cuando ves todos los ultraprocesados, la recomendación sea muévete a uno que no sea industrial. O sea, haz tu propio yogur casero o haz tu propio alimento. Bueno, de tus ultraprocesados, ¿qué es lo ultraprocesado que vas a comer el día de hoy? Ah, bueno, pues el yogur, ¿no? El yogur que hablábamos de 4 ingredientes. Bueno, ese va a ser tu ultraprocesado. Vas a moderar tu consumo, pero no que estemos pensando en bueno, o sea, los ultraprocesados sí se pueden consumir, hay que ver qué tipo de ultraprocesado es, qué grado de ultraprocesamiento tiene, con qué frecuencia lo estoy consumiendo y sobre todo lo que les decía, siempre van a encontrar la alternativa saludable. Entonces no quieres, bueno, no vas a comer yogur porque el único que quieres consumir es ese y es súper ultraprocesado. Bueno, entonces encuentra otras fuentes de esos nutrientes, ¿no? Puede ser de calcio, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres calcio? ¿Quieres proteína? Pues proteína la puedes obtener de otras fuentes. El calcio lo puedes obtener de las tortillas, ¿no? Entonces, pues voy a comer tortilla, voy a comer pues tal vez algún queso, voy a comer tal vez mejor unos frijoles, un pollo, un huevo, y entonces ahí tienes la proteína. Entonces sí es mucho de, ni siquiera que vayamos necesariamente a consulta con el nutriólogo, digo, no todos tenemos la opción, pero los que pueden, que les hagan un plan de alimentación y pues justo estamos tratando de modificar, porque también hemos visto muchos nutriólogos que todavía mandan, ya saben, el sándwich de jamón y además el cereal de caja con la barrita, y entonces ya le ves su alimentación y es a ti, 40% de la dieta y es un plan de alimentación de un nutriólogo, ¿no? Entonces ahí tengan mucho ojo en las fuentes que consultan y cómo le hacemos para movernos. Si me permiten recomendarles los recetarios que están disponibles en, por ejemplo, la página de Vida Saludable. Hay recetarios que son de cada estado y hay recetarios que son como para la escuela y hay recetarios que son fríos y hay recetarios que son calientes y hay recetarios que son más como para snacks, ¿no? O bebidas o refrigerios. Entonces, ¿cómo combatimos desde el hogar con el día a día esta inmersión que tenemos en los ultraprocesados? Cocinando, preparando. Y hay estos recetarios que les decía que con 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos puedes tener preparaciones súper ricas, no ultraprocesadas, que van a tener una buena función en la dieta y que vas a poder ser más independiente de estos productos, porque te generan una dependencia. Entonces hemos visto estos recetarios y con una receta de 3 minutos ya hiciste tu alimento. A los niños enseñarles a cocinar, porque ya no sabemos cocinar, enseñarles a cocinar les va a dar armas para que ellos puedan hacer sus propias preparaciones y que hemos estado perdiendo. O sea, ya no se digo que hagamos diario ahí el pozole o la tinga o ya sabes, o sea, nuestros platillos tradicionales, que pues puede ser que los hagamos de verdad, ya que tengamos al menos las bases de la cocina, cosas muy sencillas en cocina. Bueno, pues empezamos con eso en las escuelas, en nuestra casa, nosotros poniéndolos en práctica, viendo que el paso uno es como cuando vas a hacer ejercicio, ¿no? O sea, de pongo mis tenis aquí y voy a ir a tal hora. Bueno, también aquí tengo mis ingredientes básicos en casa, tengo mis 10 minutos al día para prepararlos y ya tengo pues armado mi menú. Entonces, esas son estrategias del día a día que van a permitir que ya no estemos ahí diciendo que qué ultraprocesado me como este o este. Pues no, más bien cómo lo voy a preparar. Tengo mis 4 ingredientes, lo voy a hacer en casa y va a ser mucho a mi modo, a mi gusto, mucho más barato. Sí, justamente. Y gracias por todas estas recomendaciones también que nos das justo desde la parte individual, pero también desde el macrosistema, ¿no? Porque si bien nosotros podemos hacer nuestras propias acciones, nosotros como individuos que también somos agentes de cambios y que somos también responsables de nuestras decisiones, pues también, como bien mencionas, tenemos que seguir trabajando en el entorno alimentario, que es quien nos expone justo a estos productos, la publicidad, el precio, la disponibilidad que hay. Entonces, todo esto finalmente va a, digamos que a influir en la forma en cómo nosotros decidimos consumir los alimentos y finalmente en las dietas que consumimos, que se va a traducir pues en nuestro estado nutricional y nuestro estado de salud. Entonces, sí es muy importante también que tomemos pues todas estas recomendaciones, que seamos conscientes cada día y preferir optar por una alimentación más saludable, sostenible, preferiblemente libre pues de estos ultraprocesados o bien eligiendo mejor los ultraprocesados que vamos a consumir. Pero pues yo creo también que esto es un tema de seguir educando a la población, ¿no? También de que sepan diferenciar y que ya tengan dentro de su día a día el concepto de ultraprocesado, ¿no? Que no sea como
algo que se deja únicamente a la parte académica, sino que ya lo sepan identificar y pues puedan seguir seleccionando mejor, justo con estrategias como el etiquetado frontal, que nos sirven mucho pues para que la población pueda justo tener estas mejores selecciones en cuanto a lo que consumen. Y bueno, ya para cerrar el podcast, pues el episodio que ha sido como muy enriquecedor y pues muchas gracias por toda esta información que nos has generado tú como experta y autora de esta serie tan importante. ¿Qué idea te gustaría dejar sobre estos productos ultraprocesados? Así algo como muy concreto, más allá del miedo, ¿no? De pronto de crear un poco de pánico a la población para entender mejor el papel que llega o el papel que juega la alimentación diaria en el estado de salud en general y qué hacer en torno pues también a que los tenemos todo el tiempo disponibles en todo lado. ¿Y cuál sería ese mensaje final? Y también cómo, qué se debería lograr o cómo, o qué conversación deberíamos estar teniendo y todavía no estamos teniendo con la población para cambiar o modificar este consumo de ultraprocesados que están tanto en México como a nivel global. La dieta, la alimentación de las personas puede ser cuesta arriba o puede ser cuesta abajo. Cuesta arriba significa que estás en un entorno donde tienes 20, 50 mensajes de publicidad de cómete este producto, cómete este producto, cómete este producto. Porque este producto cuando te lo comas te va a hacer esto y vas a hacer este estatus y vas a ser este tipo de persona. Y entonces el gobierno, la salud pública, la prevención, la promoción a la salud tendría que ser para cada mensaje que te dice cómete esto, pues 2 mensajes que te digan no te lo comas, no te lo comas, cómeteme por esto. Entonces, a veces nos queremos engañar un poco diciendo que es cuestión de educar a la población y que con eso se resuelve, porque la población no está educada. Con toda la educación que tenemos, podría ser suficiente para que una persona que está en un ambiente cuesta abajo tome unas buenas decisiones. Como por ejemplo, estoy en la escuela y en la escuela me venden el pepino con limón y me venden unos churritos de ultraprocesados. Los pepinos no tienen esta publicidad, los pepinos no tienen este aspecto llamativo, no tienen un empaque, los pepinos tienen un sabor más simple, no tienen potenciadores de sabor ni son adictivos, pero estos churritos que están ahí sí. Entonces, aquí el punto es cómo le facilito al niño que coma pepino. Pues no le pongas los churritos al lado. Y si no le pones los churritos al lado y le pones el pepino y al lado le pones una naranja, pues el niño va a decidir cuánto de naranja y cuánto de pepino. Y entonces le facilitas una decisión saludable porque el niño va a saber que eso es saludable también. Tratar de dejar de poner en el individuo esta responsabilidad de que es tu educación y tu educación te va a llevar al éxito. Pues no, o sea, mientras el entorno sea cuesta arriba, la educación difícilmente va a marcar una diferencia, pero también tenemos que reconocer nosotros desde nuestra casa, desde nuestra trinchera, que tenemos opciones y que tenemos mecanismos para hacerlo. Pero en la salud pública, lo que te intenta es que ahora el ambiente sea cuesta abajo, o sea, que tengamos todas las alternativas, los niños en espacios cerrados como escuelas, que tengan alternativas 1, 2, 3, 4 de cosas saludables y que las partes como los ultraprocesados pues sean más bien con la vigilancia y permiso de sus papás, en el cual pues ellos están midiendo, conociendo si ya puedes consumir otro o no, que en una escuela donde tienes todo lleno de chatarra y lleno de productos ultraprocesados y le das 50, 20, 10 pesos al niño, pues se va a gastar eso principalmente en los ultraprocesados. Aunque le des toda la educación al niño, pues es como si les pones universitarios en un bar. Pues evidentemente si les pones alcohol es porque está bien, normal que lo consuman ahí. Entonces tu rendimiento escolar baja y dices, no, pues es que necesitamos educar a los universitarios a que ya no consuman alcohol. No, pues quita el bar de ahí, quita el bar de ahí, porque ellos lo van a hacer en otro momento, pero no aquí en su día a día. Entonces es un ejemplo como muy similar a las últimas notas que han dicho de los ultraprocesados son como el nuevo tabaco, ¿no? Y pues claro, siguen este camino. Y pues bueno, ese sería el mensaje que me gustaría decirles y pues muchas gracias a ambos por la invitación y un placer para. Sí, muchísimas gracias, doctora Alejandra. Seguramente estos temas van a dejar muchas dudas que más adelante tendremos que abordar de nuestros escuchas, de nuestros seguidores, a quienes agradecemos que nos acompañen en cada episodio. No me queda más que agradecerles por toda su atención, estar pendientes, a la doctora Alejandra por su participación, a invitarlos a mejorar poco a poco sus hábitos alimenticios. Es verdad que algunos crecimos con esta parte de los ultraprocesados, consumiéndolos desde muy pequeños, pero hay que pensar en nuestros niños y en las siguientes generaciones que resulta ser que están siendo afectados por nuestro consumo actual de este tipo de alimentos. Y en las fiestas que son tan mexicanas,
en todas las fiestas. Nunca faltan las botanitas, nunca faltan los ultraprocesados, por la facilidad, por la forma tan rápida como mencionaba la doctora de que encontramos en cualquier lugar. Quizás sea un poquito complicado cambiar todo esto de golpe, pero sí podemos ir a hacerlo de manera gradual y empezar. Ahora sí, como siempre prometemos cada año, pues con algo nuevo y algo que mejore pues nuestra calidad y estilo de vida. Nos vemos en un próximo episodio de Enredados de la Red de Especies y es un gusto estar con ustedes. Nos vemos y hasta pronto.